Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Audiencia en general, sean todos bienvenidos a nuestro culto virtual de ayuno y oración de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, del devocional de las 7 de la mañana, correspondiente al día viernes 26 de febrero del año 2021. Le saluda su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio. Un saludo fraterno a la distancia, queridos hermanos, allí en sus hogares o en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Recordándoles nuestros devocionales son los siguientes que realiza nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia los últimos viernes de cada mes. Son los siguientes: devocional número 1 de las 7 de la mañana, devocional número 2 de las 9:30 de la mañana, devocional número 3 de las 12 del mediodía, devocional número 4 de las 3 de la tarde y con el cierre del devocional de las 6:30 p.m. Queridos hermanos, ruego que me acompañen por favor para mayor reverencia, inclinen sus rostros y cierren sus ojos para dedicar este culto a nuestro Dios y que Él lo dirija desde el principio hasta el fin. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, Padre soberano, muchas gracias te damos por este día de vida que usted nos da. Te alabamos y te bendecimos. Venimos todos juntos, unánimes, en un solo cuerpo y espíritu ante el trono de su gracia, con un corazón contrito y humillado. Que usted tome el control de este servicio para su gloria, honra, poder y honor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, abran sus Biblias por favor y se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 37, versículo 39. La palabra de Dios dice así: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Que Dios bendiga su santa palabra. Amados hermanos, a continuación, los segmentos de los himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Todos con corazón agradecido, gozoso, alegre, todos juntos, en armonía, con fuerza, energía, a alabar, a exaltar, a glorificar nuestro Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal.
Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amados hermanos, ha llegado el momento de la exposición de su santa palabra. Prepare su Biblia, su libreta y disponga su corazón para recibir la palabra del Señor para nuestro crecimiento espiritual que tanto necesitamos en nuestro diario vivir y así poder compartir el Evangelio de salvación para vida eterna a familiares, amigos, compañeros, vecinos que no conocen todavía a nuestro Dios. Queridos hermanos, amigos que nos sintonizan y nos escuchan a través de los cultos virtuales que realiza nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, saber que solo en Jesucristo hay salvación, todos dispuestos, alegres para escuchar el mensaje con nuestro hermano Ángel Ortega. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanas y hermanos, y a todas las personas que nos escuchan. En esta mañana vamos a desarrollar en este culto el tema del llamamiento o el llamado que hace el Señor. Es decir, nos proponemos entender más y más acerca del objetivo, por qué o en qué consiste el llamamiento que hace el Señor a las personas a quien Él llama. Primero vamos a dar una breve explicación, introducción acerca del llamamiento en sí. ¿Qué significa este término? Empezaremos diciendo que es un término teológico. El llamamiento es un término teológico que implica una invitación a servir a Dios con un propósito específico, con un propósito determinado. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4, si me ayudan también, van conmigo en la lectura. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4, la palabra nos dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Heme aquí es una presentación de la persona que se pone a disposición del Señor con todo, no deja nada de él atrás y se pone a las órdenes de su Señor. Eso es lo que debería ocurrir en nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1, lo buscan por favor, vamos a leer donde la palabra nos dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Tenga listo también la siguiente cita, que ya la vamos a decir. En otro sentido, la palabra nos describe una relación directa entre Dios y el sujeto que es llamado. En el caso del llamamiento que hace el Señor, el sujeto somos nosotros, las personas a quienes el Señor llama con un propósito, con un objetivo previamente definido. El Señor no llama a nadie así porque se le ocurrió en el momento, no. El Espíritu Santo hace un trabajo permanente en la persona que ha sido escogida, que ha sido llamada, para doblegar, por decirlo así, el corazón de esa persona. Isaías capítulo 43, versículo 7 nos dice: Todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios llama a Israel y lo separa. Recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Dice aquí que Dios llama a Israel y lo separa de entre los otros pueblos. O como decir, es lo mismo que decir que lo saca de Egipto, en esa historia que todos conocemos, ese gesto de Dios llamando a su pueblo, sacándolo de las entrañas de la explotación, Egipto, a fin de que le sirva y goce de su especial protección. En otras palabras, nosotros, como todos los cristianos, hemos sido llamados por el Señor. Eso incluye un llamamiento específico al servicio de Él, para que le sirvamos a Él. Pero a la vez, al servir al Señor, en ese objetivo va incluido el goce permanente de la protección que Dios hace de nuestra vida. Dios es quien siempre toma la iniciativa en el llamamiento. No procede de otro, no procede de nosotros el llamamiento. Es el Señor el que toma la iniciativa para llamarnos porque Él ya, como que dijéramos, ha puesto sus ojos en nosotros. Dije que el Señor siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre, oiga bien esto, aunque casi siempre es una pequeña parte, es una minoría, una ínfima minoría o remanente quien responde, hablando ya de los gentiles, de nosotros que no somos judíos, nosotros somos gentiles que hemos sido llamados por el Señor. En su misericordia Él nos ha traído a sus filas. Podemos observar siempre que el Señor puede estar llamando a infinidades de personas, pero todas esas personas, muy pocas de ellas, harán o pondrán atención al llamado que hace el Señor Jesucristo. El Señor a todas las personas a quienes llama. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, encontramos que la palabra nos dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 26, dice así la palabra. Obviamente aquí ya no es un llamado al pueblo específico de Israel, sino a los gentiles. En la infinita misericordia de Dios encontramos ese llamamiento para servirle, dije, y para el goce de los grandes privilegios de que somos objeto de que el Señor cuida de nosotros. Dice la palabra en Romanos 9, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Se refiere a nosotros los gentiles. Dios nos predestinó, es decir, Él fijó nuestro destino de antemano. Dios nos escogió desde mucho tiempo antes que naciésemos incluso, porque nosotros no lo hubiéramos buscado a Él. Por eso Él
sabiendo la dureza del corazón del pecador, se tomó la atribución de adelantarse, de tomar medidas acerca del llamamiento. Eso es la pura misericordia de Dios reflejada en sus actos acerca de nosotros los gentiles. En el Nuevo Testamento es muy frecuente el uso del término que estamos tratando acerca del llamamiento. Por ejemplo, en Lucas, en el libro de Lucas, en Hechos y en las cartas de Pablo, en muchos pasajes de los evangelios y en los escritos de Pablo, la base para el significado teológico del llamamiento es el hecho de que Dios llama al hombre en Cristo. Dios llama al hombre en Cristo para un propósito específico, para un objetivo específico que Él mismo determina. No somos nosotros. Nosotros, cuando hemos sido llamados por el Señor, desconocíamos y todavía desconocemos muchos aspectos de ese propósito de Dios, de esa determinación de Dios, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus deseos, al hacernos venir a nosotros a los pies del Señor y a servirle, en otras palabras. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí queda bien claro el objetivo del Señor Jesucristo. Nos lo aclara bien aquí, que dice que ha venido a llamar a los pecadores. Donde dice que los sanos no tienen necesidad de médico, verán qué interesante es adentrar sobre estas ideas, los propósitos de Dios. Qué maravilloso el aspecto de la misericordia de Dios, la justicia de Dios, cómo se refleja en este versículo. En general, hermanas y hermanos, este es el punto de vista del Nuevo Testamento. Busquen conmigo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14, donde la palabra nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo en Pablo. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Está poniendo al llamamiento que Dios hace al hombre, al pecador, como supremo. No hay otro llamamiento igual ni parecido al llamamiento de Dios, porque encierra propósitos de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. La respuesta del hombre llamado puede ser para creer, cuando es en este sentido. Se dice, cuando es así, se dice que el llamado es un término técnico para designar el proceso de la salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 39, leemos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17, leemos: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice Pablo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leemos:
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si pudiéramos entretenernos un poco a meditar acerca de estos calificativos de perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, cuando un pecador ha sido llamado y se ha entregado a los pies del Señor y se ha humillado al Señor Jesucristo, no teníamos absolutamente nada de estos calificativos que dice Pedro acá, dice Pablo acá, no, Pedro es, sí, dice, Él nos perfecciona. En otras palabras, cuando nosotros entramos al reino de Dios, vamos desconociendo infinidades de aspectos, solo que el Señor nos lleva de la mano. Entramos en un proceso de perfeccionamiento, de reafirmación, nos fortalece y nos establece, como quien dice, como una roca firme, que no va a haber nada que nos va a apartar de ese camino en el que el Señor nos ha puesto. Las epístolas de Pablo clarifican con exactitud el concepto teológico del llamamiento cristiano. Este llamamiento viene de Dios. No, ya lo dije que no viene de ninguna otra fuente, solo de Dios, a través del Evangelio del Señor Jesucristo, que es exactamente para la salvación del pecador, para la santificación y el servicio a ese ser supremo que es Dios quien nos ha llamado, para servirle a Él. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 la palabra nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense con qué propósito nos llama el Señor. Nos permite entrar en el reino de Dios y formar parte de la familia de Dios en compañerismo y en amor fraternal. Esa es parte de las cosas de que somos objeto nosotros ya en el reino de Dios. Es un goce permanente, un gozo podríamos decir, en comunión con los demás hermanos. Un privilegio que no se tiene, que no se alcanza y que ni se conoce fuera de Cristo, fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Solo dentro del reino de Dios se va a poder tener ese gozo. En primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Imagínese un pecador, después de haber andado en las podredumbres del pecado, que ha sido llamado y viene a la comunión nada menos que con el Hijo de Dios, con nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¡Qué privilegio ese! En Gálatas capítulo 1, versículo 15, la palabra nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y nosotros le añadimos por su misericordia, por el amor infinito que Él nos tiene. Para el apóstol Pablo,
Aquellas personas que responden al Evangelio son llamados en oposición a quienes lo rechazan. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, o como podríamos agregar a nosotros los gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta idea está tomada de la misma enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 22, capítulo 14, y con esto termino. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamamiento de 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Posiblemente vamos a tener oportunidad de continuar este tema en otra ocasión. Por ahora yo solo quiero agradecer en una cortísima oración, infinitamente agradezco al Señor que nos ha dado este privilegio, este día de meditar acerca de su palabra y aprender un poco de las riquezas de su palabra. Que el Señor les bendiga. A continuación, queridos hermanos, con los segmentos de las siguientes peticiones de oración del devocional de las 7 de la mañana del viernes de ayuno y oración de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, correspondiente al día viernes 26 de febrero del año 2021. Cadena de oración por la hermana Cintia Villar, recuperación de salud, por Ilsa María Murillo, está interna en cuidados intensivos. Que Dios restaure su salud. Por la hermana Lucila Martínez, por su salud. Problemas en sus piernas, manos y pies. Que el Señor mejore su circulación. Por Francisca Marta Gómez, tiene COVID. Que Dios, conforme a su santa voluntad, la sane. Tema de oración, mes y semana. Tema de oración, la familia. Semana 1, por la integridad física, emocional y los bienes de cada familia. Cadena de oración 24 horas. Por salud y protección para todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, en estos días de crisis que el COVID-19 está afectando a toda la humanidad. Que nuestro Dios los guarde y los cuide. Porque se multipliquen los obreros en la obra del Señor, que despierten muchos corazones sinceros y se unan a las filas del servicio a Dios, por una conversión permanente de almas en este tiempo de principio de dolores, que Dios extienda gracia redentora sobre la humanidad, por siervos dispuestos a cualquier herramienta alternativa para presentar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, por provisión a todos los pastores y misioneros que sirven al Señor en todas las latitudes del planeta y que no haga falta nada en sus hogares, por fortaleza emocional y sobre todo espiritual en los líderes de la Iglesia y del Señor y en cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, para no dejarnos abatir por las malas circunstancias, por un avivamiento de la Iglesia y que todos los que han perdido el rumbo doctrinal vuelvan al genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por hermanos en rebeldía que reconozcan en sus vidas la preeminente necesidad de obedecer a Dios y servirlo, y que como el Hijo pródigo vuelvan al Señor nuestro Padre, por fortaleza de fe en todos los que hemos sido redimidos por nuestro Señor y el Salvador Jesucristo, confiando plenamente en un Dios justo y misericordioso, que tiene planes eternos para nosotros, por la paz en los corazones de los salvos,
que nos permita ser luz en medio de la oscuridad, siendo pregoneros permanentes de las buenas nuevas de salvación, por paciencia para entender los propósitos de Dios en tiempos de crisis, teniendo siempre presente que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Jesucristo, porque Él venció al mundo por nosotros, por mansedumbre en todo el pueblo de Dios, que estemos anuentes a someternos a las autoridades de Dios y a la humana, siendo testimonio permanente en la comunidad en donde habitamos. Padre de la gloria, Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos por estas diferentes peticiones de oración. Venimos ante el trono de tu gracia, todos juntos en armonía, unánime con cada uno de mis hermanos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, tanto aquí en Honduras como fuera de Honduras. Venimos ante el trono de tu gracia para que usted se glorifique y que usted escuche nuestro clamor, sabiendo que todas estas peticiones antes mencionadas serán contestadas en tu tiempo perfecto y conforme a tu santa y divina voluntad. Padre de la gloria, gracias Señor por este privilegio, por esta oportunidad de poder todos compartir y poder entregar estas cargas. Saber que usted las va a contestar en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de honrar con nuestras ofrendas y diezmos. Oremos. Padre Celestial, arquitecto del cielo y la tierra y el universo, y dueño de nuestras vidas, venimos ante el trono de su gracia con un corazón agradecido por todo lo que usted nos da. Le presentamos estas ofrendas y diezmos para que usted las multiplique para su gloria. Bendice al dador alegre, así como el que no puede dar. Gracias Señor por el sustento diario, gracias Señor por el abrigo, gracias por el pan de cada día, gracias Dios Todopoderoso. Te pedimos que tú obres en la iglesia local, que tu palabra se siga predicando, tu evangelio de salvación para vida eterna, así como en el mundo entero, y que nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia pueda seguir cumpliendo los requisitos adquiridos como pago de planilla, pago de salarios, compra de materiales, y provea trabajo a los hermanos familiares que en esos momentos difíciles no tienen trabajo, que puedan llevar el sustento diario, que usted les pueda proveer un trabajo digno y un salario justo. También te pedimos que tú conserves y perseveres los trabajos de cada uno de mis hermanos en el gobierno, en la empresa privada o en negocios propios. También, Padre de la Gloria, bendice al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Recíbelo con un olor fragante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por la exposición de su santa palabra recibidos el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición y edificación a los que nos escucharon y nos sintonizaron este día a través de nuestro culto virtual de Viernes de Ayuno y Oración de este día viernes 26 de febrero del año 2021. Antes de despedirnos, queridos hermanos, ruego poner atención recordándole que nuestros devocionales de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia de los viernes de ayuno y oración de último cada mes son los siguientes: devocional de las 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, y el de la cierre del devocional de las 6:30 p.m. Queridos hermanos, ahí nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga y guarde a toda su querida familia. Hasta pronto.